Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo esta mañana, el tiempo que nos queda para que podamos desarrollar el mensaje que el Señor quiere traer a nosotros el día de hoy. Y quiero iniciar mencionando la nueva serie que comenzamos hoy día, la nueva serie que la hemos titulado Cambios, muy a propósito de este mes, que es un mes de transición del año 21 al año 22, e iniciamos hoy entonces esta serie que la hemos titulado Cambios. Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo, primera epístola a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 1, lo va a encontrar entre Génesis y Apocalipsis. Ahí va a encontrar Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Ahora sí lo tenemos. Dice la palabra del Señor: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables, de poca importancia, para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Incline su rostro un instante. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti coloco esta palabra que será predicada, y te pido en el nombre de Jesús que tú, oh Dios, guíes cada uno de mis palabras, Señor, para que sean tus palabras y no las mías, Señor. Espíritu de Dios, habla a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Llénanos de ti, Señor, porque necesitamos de ti, Dios, el día de hoy. Sea tu palabra como esa fuente, Señor, que fluye con poder y con libertad en nosotros, Señor. Hoy te damos todo el honor, hoy te damos toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema que lo he titulado autosabotaje. Autosabotaje. ¿Y qué tendrá que ver autosabotaje con los cambios? Tiene que ver mucho. Y quiero iniciar dándoles la definición de sabotaje. Dice el diccionario que sabotaje es el daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio, una instalación o un proceso. Es el entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, idea o proyecto. Eso es lo que significa sabotaje. Ahora, cuando hablamos de autosabotaje, es que nosotros mismos estamos produciéndonos esto que estamos hablando del sabotaje. ¿Y por qué autosabotaje? Porque yo creo que al hablar de cambios, una de las cosas que nos impiden tomar los cambios es precisamente el hecho de que usted y yo no logramos sobrepasar esa barrera en donde creemos a lo que Dios nos ha hablado. Vemos a través de la palabra que Pablo le habla a los corintios y les está diciendo varias cosas. Una de ellas les está diciendo: mire, desde el punto de vista humano, ustedes no tenían ninguna posibilidad. Desde el punto de vista humano, ustedes eran personas despreciadas, eran personas que muchos consideraban tontos, eran personas que definitivamente para ellos no valían nada. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, ustedes tenían mucho valor. Y entonces Dios los eligió
a ustedes. Dios en este día está hablándote a ti, te está diciendo: yo te he elegido a ti. Y ese autosabotaje es uno de los aspectos que no permite que realicemos cambios en nuestra vida. Porque sabe una cosa, el peor enemigo que tiene usted es usted mismo. Usted y yo somos nuestro peor enemigo, sea porque nos subestimamos o sea porque nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Cualquiera de esos dos extremos es el escenario en donde usted y yo estamos autosaboteando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En estos dos opuestos hay un desastre que viene para nuestra vida, y yo quiero darle algunos ejemplos porque encontramos en la Biblia tantos, pero quiero mencionarle al menos 3 ejemplos de personas que usted conoce y que usted dice: wow, este hombre o esta persona fue tremendo siervo de Dios. Pero vamos a mirar cómo esta persona inició con un autosabotaje. Y el primero que quiero traer a la escena está en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Jueces capítulo 6 nos narra la historia de que el pueblo de Israel, después de que murió Josué y murió toda la generación que había conquistado la mayoría de la tierra prometida, creció una nueva generación que, dice la Biblia, no conocían a Dios, ni habían escuchado hablar de lo que Dios había hecho. Y en medio de esas generaciones nace un hombre llamado Gedeón. Gedeón, dice la Biblia, que era de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, y que dentro de la tribu era de la familia más pobre, y él era el menor de sus hermanos. O sea, cada vez se hacía más pequeño mentalmente Gedeón. Y miren lo que dice la escritura en el versículo 12, Jueces capítulo 6, versículo 12. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Ahora tenga presente esto: el ángel se le aparece a Gedeón mientras que se estaba escondiendo. Estaba por allá en un lagar escondiéndose de los madianitas. Y entonces viene y se le presenta al ángel y le dice: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y mire lo que dice Gedeón. Gedeón le responde: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Versículo 14. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Y mire lo que dice Gedeón, versículo 15. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Y corrijo que había dicho la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés, y yo soy el menor en importancia de toda mi familia. Fíjese lo que Gedeón hace ante una aparición de un ángel del Señor, lo que hoy se conoce como una epifanía. Se le apareció un ángel de parte del Señor y le habló directamente. Si yo le preguntara aquí al auditorio cuántos quieren que se les aparezca un ángel, yo creo que muchos levantarían la mano. Que se me aparezca un ángel y me dé una palabra de Dios. Muchos quisiéramos que venga un ángel y se presente y nos dé una palabra del Señor, ¿cierto? Cada semana cuando usted va a la iglesia, el ángel del Señor habla, pero no lo escuchamos. Como Gedeón nos autosaboteamos, porque o pensamos: ay, es que esa palabra es muy dura, ay, es que ese ángel encarnado en la persona del pastor entonces está tirándome piedra, o no, ya ni siquiera lee la Biblia. Y entonces autosaboteamos nuestra propia vida ante lo que Dios quiere traer a nosotros. Cuando viene el ángel y le dice a Gedeón: mira, tú vas a salvar a Israel, Gedeón lo primero que le dice: ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta, y es: ¿cómo voy a poder yo hacerlo? Si miren, yo soy el menor en importancia y mi familia es de una tribu que tampoco tiene mucha importancia. Él
estaba en su mente considerando todos los aspectos que le iban a impedir alcanzar lo que Dios le estaba diciendo. Pero cuando usted mira con detenimiento el contexto de la historia, en ningún momento el ángel le dice a Gedeón: mira, pues yo traté de convencer a Dios de que no te escogiera a ti porque tú eres muy pequeño, muy insignificante y tu familia no tiene ninguna importancia. Pero aún así Dios te escogió. El ángel no le dijo eso. El ángel simplemente fue el mensajero de Dios, porque Dios ya había considerado todas esas objeciones. Dios ya había considerado todo ese autosabotaje que Gedeón iba a ofrecer como excusa para no hacer la obra o la labor que Dios había determinado. Y aquí la pregunta que usted se tiene que hacer es: ¿de qué forma te estás autosaboteando? ¿Cuáles son esos pensamientos que consideras y que muchas veces se convierten en más grandes y más importantes que aún la misma promesa que Dios ha determinado para ti? ¿Cuántas veces tus pensamientos te han jugado una mala pasada y no han permitido que la palabra de Dios entre a tu corazón? Porque cuando viene la palabra, como que se choca, como que encuentra un muro de contención en tu mente, y entonces tú comienzas a razonar. Y no que no puedas razonar, porque Dios nos dio un cerebro para que pensemos, pero muchas veces nuestros razonamientos son tan extremadamente humanos que no podemos comprender los pensamientos espirituales de Dios. Y entonces Gedeón lo pensó desde el punto de vista humano. Él miró todo lo que tenía en contra. Y note una cosa muy importante que el ángel le dice, porque mire, le dice en el versículo 14: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Dice, en esta versión dice: además de tus fuerzas, cuentas con mi apoyo. En otra versión dice: ve con esta tu fuerza. Dios le estaba diciendo: tú tienes algo, yo he visto algo en ti que para mí es importante y que yo quiero usar para traer liberación a tu familia, a tu casa, pero también al pueblo de Israel. Y usted conoce quizás la historia, capítulo siguiente de este libro de Jueces, en donde Dios le da una estrategia a Gedeón para que venza a los madianitas, pero aún él siguió como con las dudas, y entonces comenzó a ponerle señales a Dios. Señor, mira, si este vellón de lana que yo coloco aquí afuera amanece seco, aun cuando el rocío de la mañana esté ahí, entonces sabré que tú me estás mandando. Y Dios cumplió esa señal. Después le dijo: no, al día siguiente, Señor, mira, si el vellón está lleno de agua y todo lo demás seco. Y Dios le cumplió. ¿Y cuántas veces usted y yo nos pasamos la vida pidiéndole señales a Dios y no actuamos? Cuando ya Dios nos ha dado una palabra. Mire, y vamos a hablar de este personaje más adelante, pero cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, llegó el momento en donde él miró para atrás y vio los carros del faraón. Y lo primero que quiso hacer es orar. Ay, Señor, mira, los carros del faraón ya vienen y aquí vamos a morir todos. ¿Para qué? ¿Qué le dijo Dios? Espérate un momento. No es tiempo de orar. Ya no es tiempo de orar. Marchen, avancen. Es tiempo de que avances. Y entonces dice la Biblia que él extendió sus manos y el mar se abrió en dos. Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés se hubiera quedado solamente orando? No pasaría nada. Y no estoy diciendo que la oración no sea importante. La oración es muy importante, pero la oración sin acción no tiene ningún beneficio, no tiene ninguna retribución, no tiene ninguna recompensa. Necesitamos orar, claro que sí, pedirle dirección a Dios, pero también necesitamos actuar, dar el primer paso. Y entonces Gedeón es uno de los ejemplos que tenemos para darnos cuenta de que muchas veces nosotros nos autosaboteamos.
Cuando permitimos que pensamientos contrarios a la palabra que Dios nos ha dicho sean más fuertes que la palabra de Dios. Segundo ejemplo, Éxodo capítulo 4, Moisés. Y en Éxodo capítulo 4, bueno, desde el capítulo 3, usted va a encontrar el contexto de esta historia, en donde Moisés ve la zarza ardiendo en medio del desierto y entonces escucha la voz en medio de la zarza. ¡Wow! El Señor me está hablando. Pero en medio de la plática, en medio del diálogo, cuando avanzan en el capítulo 4, versículo 9, fíjese lo que dice. Dice el Señor: si después de ver estas dos señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de allí, derrámala en el suelo, enseguida el agua se convertirá en sangre. Versículo 10. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contestó: escúchame, Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo: Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. ¿Se da cuenta cómo Moisés estaba autosaboteando? Había sido elegido por Dios para cumplir una misión increíblemente importante. Pero ¿qué encontramos aquí? Encontramos a un Moisés que usó las excusas para no hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Muchas veces nuestras excusas pueden ser válidas, porque Moisés no le estaba diciendo algo que no fuera cierto al Señor. Moisés le estaba diciendo algo que era cierto. Él era tartamudo. Imagínense a Moisés delante del pueblo tartamudeando. Una prédica que pudiera durar media hora duraba 6. Y entre más nervioso se sintiera, más se le trababan las palabras. Era real. Sus debilidades eran reales. Sus excusas eran reales. Sin embargo, Dios no las consideró válidas. ¿Por qué? Porque por encima de nuestras excusas hay una palabra que viene de Dios para nosotros. Porque Dios nunca nos va a encargar algo en lo cual Él no nos vaya a preparar, a capacitar y a dotar de las herramientas necesarias para que usted y yo podamos cumplir eso que Dios ha encomendado a nosotros. Y entonces, cuando Moisés ve todo esto, no solamente ve la zarza ardiendo, sino que ve las señales, en donde la vara que tenía en la mano se convirtió en una serpiente, en donde cuando mete la mano en su pecho y la saca, sale leprosa, pero una vez vuelve y la mete, sana. Y aún así Dios le dice de una tercera señal. A pesar de ver todo eso, Él sigue colocando excusas. ¿Y cuántos de los que están aquí viéndome y escuchándome llevan años excusándose delante del Señor? Cuando Dios ya les ha dado una palabra, cuando ya Dios ha determinado un propósito para su vida, pero tu mente no te ha permitido avanzar, y entonces sigues dando vuelta en el mismo círculo vicioso, así como Israel dio vuelta 40 años en el desierto, porque no has permitido que la palabra de Dios entre a tu corazón. La has dejado aquí solamente y le has dado vuelta. Le has dado vuelta. Como la vaca, simplemente la tragas y la regresas y estás rumiándola, pero no has permitido que te haga provecho. Y cuando quizás quieras que esa palabra pase, no vaya a ser que sea el tiempo en donde ya se haya echado a perder y te dé indigestión. ¿Qué pasa cuando comes comida en mal estado? Te afecta, ¿cierto? Te dan dolores, te dan apuros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no te comiste la comida correctamente o en el tiempo correcto, o no la preparaste de forma adecuada.
porque hay una forma correcta para cada cosa. Igual pasa en nuestras vidas cuando no actuamos en el tiempo correcto de Dios. Y usted se preguntará, ¿y cuál será el tiempo correcto de Dios? Hoy. Tienes que empezar a actuar hoy. Ay, es que yo quiero cambiar mi estilo de vida. Tienes que empezar hoy. ¿Y por qué a propósito digo esto? Porque este mes es el mes preferido para muchos como excusa. No, pues en enero ya se va a acabar el año. Yo me doy estas vacacioncitas. En enero empiezo. Es hoy. Este es el mejor mes para que usted baje de peso. No es enero, porque muchos están esperando enero, ¿no? Pues, empanaditas, tamalitos. No. Este es el día en donde usted y yo debemos comenzar el proceso de cambiar. Este es el día en donde usted y yo debemos dejar de autosabotearnos y poder empezar a emprender el camino a donde Dios nos quiere llevar. Porque entre más rápido empecemos a marchar, más rápido vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar. Pero cuando posponemos y posponemos y posponemos las cosas, nunca vamos a llegar. Escucho de personas que me dicen, es que me gustaría tener mi propio negocio. Me gustaría administrar mi propio negocio. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿has aprendido a administrar tus finanzas personales? Porque ¿cómo quieres administrar un negocio si no has aprendido a administrar tu casa? Si se te hace un lío tener $100 en el bolsillo porque le quieres encontrar un destino, porque te estorba el dinero en la bolsa, ¿cómo vas a pretender administrar un negocio? Por eso es sabia la palabra cuando dice, el que es fiel en lo poco, entonces va a ir a lo mucho y Dios te va a llevar a lo mucho. Entonces los cambios no se trata simplemente de decir, ay, es que yo cambio radicalmente. No, hay un proceso, pero hay que empezar hoy. Tomar decisiones hoy. Comenzar a cambiar pensamientos hoy. Sobre todo el pensamiento de no puedo. Ay, es que yo no puedo. Es que no soy capaz. Es que esto, es que lo otro. Excusas. Porque si Dios te ha dado una palabra a ti, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad. Dios no va a perder el tiempo en alguien que no tenga capacidades. Y Dios le da una palabra a Gedeón, pero también le da una palabra a Moisés. Y Moisés, a pesar de que tenía excusas válidas, no encontró en Dios la autorización para decir que no. Él quería zafarse de eso. ¿Sabe que hay muchos cristianos que se quieren zafar del llamado de Dios? Porque Dios te ha llamado. Dios ha puesto su mirada sobre ti y te ha dicho, mira, yo quiero que tú hagas esto. Y entonces los cristianos de hoy en día, amigo, hermano, es para usted. Como que no verá con nosotros. Y Dios está hablando con nosotros. Venimos a la iglesia y escuchamos la predicación y empezamos a mirar a todo el mundo como diciéndole, esto que te está diciendo el pastor es para usted. No. Mírate a ti mismo. Entonces encontramos estos ejemplos. Ahora miramos un tercer ejemplo. Génesis capítulo 15. Un hombre que muchos admiran porque llegó a conocerse como el padre de la fe, Abraham. Pero miren el capítulo 15. En el capítulo 15, versículos 1 al 4 dice la escritura, después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Y Abraham le contestó, Dios y Rey mío,
¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Dios viene y le dice a Abraham: te voy a dar muchas riquezas. No, gracias. ¿Para qué? ¿Quién hoy día le diría así al Señor? Yo creo que hoy día, como está nuestra sociedad actualmente, si Dios viene y pasa esta misma escena y dice: Dios, te voy a dar muchas riquezas. Sí, Dios, dámelas. Y te voy a dar un hijo. No, tranquilo, quédatelo. Porque tristemente le damos más importancia a las riquezas materiales que a las personas. Si no, mire tantos ejemplos que vemos en noticieros y posiblemente de gente que usted conozca, en donde tristemente falleció alguien, quizás el papá o la mamá, y queda 2, 3, 4 o más hermanos peleándose entre ellos por las posesiones que dejaron. Entonces se vuelven más importantes las riquezas materiales que las personas. Aquí Abraham le estaba diciendo al Señor: ¿sabes, Dios? No me importan las riquezas. No tengo hijo. Yo estoy seguro que si Dios lo hubiera puesto a escoger entre las riquezas y el hijo, indiscutiblemente Abraham le dijo: un hijo. Pero Dios le había dicho: te voy a dar muchas riquezas, y entre ellas estaba la mayor riqueza para Abraham, que era un hijo. Pero Abraham no creyó. Inicialmente no creyó. Eso es lo que vemos en la palabra. Él no creyó. Cuando Dios le habló, tuvo Dios que tratar con Abraham. Y cuando usted lee los versículos siguientes, dice que entonces Dios le dijo a Abraham: sal de tu tienda. Y lo llevó a que mirara el cielo. Y le puso una tarea: mira, comienza a contar las estrellas. Porque leemos en la Biblia como si fuera una historia así de corrido de 2 minutos. No. Lo sacó fuera de su tienda. Abraham, cuenta las estrellas. Ahí comenzó Abraham a contar. Llegó el momento en donde perdió la cuenta. Señor, perdí la cuenta. No, vuélvelas a contar. Y yo no sé cuánto tiempo pasó. Posiblemente ya estaba muy cercano el amanecer, cuando el Señor le dijo: mira, así como te ha pasado será tu descendencia. No la vas a poder contar. Entonces Dios tiene que exagerarle a Abraham para que pudiera creer por un hijo. Como muchas veces Dios nos tiene que exagerar a nosotros para que podamos creer en algo pequeño. Con Gedeón Dios exageró. Gedeón, varón esforzado y valiente, y estaba temblando del miedo, pero tuvo que llevarlo a ese otro extremo contrario de donde estaban sus pensamientos. Dios nos tiene que llevar al extremo contrario de lo que estamos pensando hoy, porque hoy pensamos: el yo no puedo, el no soy capaz, el no tengo los recursos, el no conozco a las personas correctas, el que yo no soy lo suficientemente fiel para Dios. Y Dios nos tiene que recordar que no somos nosotros, que no está en nosotros, que no es nuestro árbol genealógico lo que nos hace competentes, que no es los ceros en nuestra cuenta bancaria, que no es nuestro apellido. Es simplemente su gracia y su favor sobre nosotros. Es porque Él nos ha escogido. Y vemos que el común denominador de estos ejemplos se basa en algo muy importante: el concepto que cada uno tenía de sí mismo. Si usted ve a Gedeón no consideraba que fuera importante. Si usted ve a Moisés se consideraba inepto. Si usted ve a Abraham no se consideraba apto porque no tenía hijos. Y pudiéramos hablar de tantos otros. Vemos a Jeremías capítulo 1, en donde dice: ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo hablar porque soy un niño. Si miramos en el Nuevo Testamento, si usted quiere mirar ejemplos en el Nuevo Testamento, encontramos también muchos. Empiece por los 12 discípulos.
Ninguno de ellos era apto desde el punto de vista humano. Si solamente enumeramos algunos, ejemplo, Pedro, impulsivo, no nos sirve. Vemos a Tomás, incrédulo, tampoco nos sirve. Vemos, por ejemplo, a Mateo, también llamado Leví, recaudador de impuestos. No, este aquí nos va a cobrar. Y si pudiéramos pasar por las características de cada uno sin mencionar a Judas Iscariote, traicionero como él solo, ninguno era apto, pero aún así Jesús los escogió. Marcos 3:13 dice: y él llamó así a los que él quiso para que estuvieran con él. Entonces, si Dios te está llamando, si Dios te está empoderando para que hagas algo, Él lo está haciendo a unas sabiendas de tus limitaciones. Pero tus limitaciones no son el obstáculo para que Dios no pueda hacer la obra en ti. Pero es necesario que tú entiendas que basta ya de autosabotearte con tus pensamientos y con el concepto que tú tienes de ti mismo, siempre haciéndote más chiquito, haciéndote menor que todos y viviendo una falsa humildad. Porque a veces pensamos que eso es humildad, y eso no es humildad. Porque se puede ser humilde y saber yo quién soy en Dios y no dejarme pisotear por los demás. No se trata de ir a pelear con la gente, pero cuando yo conozco mi lugar, cuando yo conozco mis derechos, yo vivo en ese proceso, yo vivo tranquilo. Usted, como ciudadano de alguna nación del mundo, sea esta nación o cualquier otra nación, usted sabe que usted tiene derechos, ¿sí o no? Y cuando usted sabe que tiene derechos, usted está tranquilo. Si alguien quiere violentar sus derechos, usted que dice: no, espera un momentito, que yo tengo derechos. Pero ¿por qué usted sabe eso? Porque usted tiene ese concepto claro en su vida. Igualmente pasa en nuestra vida espiritual. Cuando usted y yo entendemos quiénes somos en Dios, eso nos da derechos. No derechos de usar a Dios como el genio de la lámpara para que haga lo que yo quiero que haga. Me da derechos, porque dice la palabra en Juan 1:12: a los que creyeron y a aquellos que lo confesaron, les dio la potestad de ser hechos hijos, les dio la autorización, les dio el derecho de hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derechos. Pero muchos cristianos caminan en la vida creyendo que no son hijos, sino que son bastardos. Y si Dios ha dicho que tú eres hijo, es porque eres hijo. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no se sentía hijo después de que había fallado, pero cuando regresó recibió una gran lección. El padre lo recibió con sus brazos abiertos y le dejó saber: no es lo que tú hagas o dejes de hacer, no es a donde vayas, tú eres aquí o en cualquier parte, hijo mío. Porque usted me habrá escuchado decir esto: no hay cosa tan mala que usted pueda hacer para que Dios te ame menos, pero tampoco hay algo tan extraordinario y bueno que hagas para que Dios te ame más. Dios simplemente te ama. Usted que tiene hijos, usted puede saber que a los hijos no se aman a unos más que a otros. A los hijos se aman simplemente, son todos distintos. Que se les expresa el amor de forma distinta, es cierto. Que se les dedica un tiempo distinto, es verdad. Pero a todos los hijos se aman. No hay una medida para decir: es que yo a este hijo lo amo más que a este, y no tiene nada que ver con su comportamiento. Porque muchas veces se da cuenta de que el hijo que más trabajo te da es al que más tiempo le dedicas. Y no quiere decir que no ames a los demás. Así es Dios. Dios nos ama tal y cual como usted y yo somos. Pero necesitamos entender cuál es el concepto de nosotros, porque el común denominador de estos ejemplos es el concepto que ellos tenían de sí. Se sentían inferiores, se sentían que no valían nada, se sentían que no podían hacerlo. Y yo estoy seguro que usted ha enfrentado, como yo también lo he enfrentado, los pensamientos del no puedo, del no lo voy a lograr,
del ay, es que le fallé a Dios, y entonces, ay, es que volví a cometer el mismo pecado por el que tanto le pido a Dios que no me deje caer, pero he vuelto a caer. Y entonces creemos que ya Dios se fue lejos de mí. Y claro que Dios no puede estar donde está el pecado, pero sus brazos siempre están abiertos para que cuando nos arrepintamos, Él nos vuelve a abrazar y a coger. Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Entonces, los cambios vendrán cuando hayamos cambiado nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar cambiará cuando tengamos el concepto correcto de quién es cada uno en Dios. Y con esto cierro. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note lo importante aquí. No se conformen, es decir, no se hagan como el mundo. No sean conforme a este siglo o a este mundo. No se hagan con la forma de, sino transfórmense, es decir, cambien. Pero ¿cómo comienza el cambio? Ahí dice, por medio de una renovación de la mente, del entendimiento, para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero mire lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí lo nota? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que el secreto para que usted y yo podamos cambiar es que tengamos un concepto correcto de quiénes somos. Teniendo un concepto correcto de quiénes somos, vamos a poder ser transformados en nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento nos va a catapultar a los cambios en nuestras acciones. Porque tal es el hombre en su mente, tal es él en sus acciones. Es necesario que cambiemos, pero dejemos de autosabotearnos, dejemos de colocar esos obstáculos a algo que ya Dios ha determinado que va a hacer con nosotros. Mire, cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace por encima del que sea y como sea. Así que no tenemos por qué preocuparnos. A veces nos preocupamos por el cómo. Preocúpese por el qué. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Esto, ok. ¿Cómo? Señor, yo doy el primer paso, tú harás el resto, y en el proceso Dios te irá guiando, y te vas a dar cuenta que la guía de Dios va a ser certera, te va a llevar a donde te tiene que llevar. ¿O acaso no recuerda lo que dice el Salmo 23? Que si Él es tu pastor, nada te falta, que Él te lleva a los mejores lugares, que Él te provee de todas las cosas, y que aun si los enemigos se levantan contra ti, Él te unge y prepara la mesa para que disfrutes aún frente a aquellos que te quieren hacer daño. Dios lo hace. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Dejarnos guiar por Él. Y si no queremos, nos va a pasar lo del Salmo 32:9. Porque el Salmo 32:8 es muy bonito, pero por si acaso no nos gusta lo bonito, entonces está lo fuerte de Dios. Salmo 32:8, ¿qué dice? Te haré entender y te enseñaré
el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y eso suena muy bonito. Ay, Señor, me estás mirando, me estás llamando, qué bendición. Pero si no quiero hacer caso, miren lo que dice el 9: no seas como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabeza. Es decir, que tiene que ser forzado a que entienda. En pocas palabras dice: a las buenas o a las malas. Yo te recomiendo, hermano, que sea a las buenas. A las buenas es mejor. Y yo sé que en el proceso nos vamos a equivocar, vamos a flaquear, nos vamos a cansar. Sí, eso sucede porque somos humanos. Pero recordar lo que leíamos al inicio, 1 Corintios, de que no son nuestras capacidades. Porque desde el punto de vista humano, usted y yo éramos despreciados. Desde el punto de vista humano no teníamos importancia. Desde el punto de vista humano éramos tontos para la gente. Dice, Dios eligió, versículo 27 y 28, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. De esa manera Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. No es algo nuestro. Ay, es que Dios me escogió porque yo soy muy guapo. Hermano, mírese al espejo, si es que no lo rompe. No es lo guapo, no es lo bien vestido, no es nada de eso, no es nada de nosotros. Mire, aquí se pudiera parar cualquier persona y Dios la va a usar, porque no es la persona, es Dios en la persona. Y lo que usted y yo tenemos que procurar es someternos a esa voluntad de Dios, es procurar, buscar, alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, para que podamos hacer cambios efectivos a nuestra vida. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos como lo haces. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos. Hoy te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra cumpla el propósito en cada corazón, en cada vida. Que tú, oh Dios, quites de nuestros pensamientos aquellas cosas que nos limitan, que nos entorpecen el hacer tu voluntad. Señor, que no seamos nosotros quienes nos saboteemos a nosotros mismos en el proceso y en el propósito tuyo, sino que seamos aliados tuyos en tu propósito. Señor, llévate de nuestro pensar el no puedo, el no soy capaz, el no soy importante, porque, Señor, si tú has fijado tu mirada en nosotros es porque hay algo importante en nosotros para ti. Y no es lo que hay, lo que somos humanamente, es la gracia tuya en nosotros actuando, es tu favor en nosotros actuando, es tu fidelidad, es tu bondad, es tu misericordia. Señor, eres tú la razón por la que nosotros somos bendecidos. Eres tú, Señor, la razón por la que nosotros hemos podido alcanzar lo que hemos alcanzado hasta ahora. No son nuestras formas, no es nuestro pensar, no es la inteligencia que tenemos, porque aún ella viene de ti, Señor. Todo lo que hay en nosotros, Señor, es porque tú nos has dotado de capacidades, de dones, de talentos, de habilidades, de fuerza, Señor, de salud. Nos has dado todo, Dios, para que podamos cumplir tu voluntad, Señor. Hoy yo bendigo a tu pueblo este día, Señor. Hoy yo bendigo a tu pueblo en este lugar a través de la internet, Señor. Y te pido, Señor, que caigan todos aquellos pensamientos, Señor, que no han permitido, Señor, que tú obres en sus vidas, Señor. Aquellos que han querido hacer cambios y no lo han logrado, Señor, yo te pido, Señor, que cada uno pueda entender quiénes son en ti, que puedan descubrir esa verdad que tu palabra nos habla, de que en ti somos más que vencedores, de que en ti, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz, nosotros hemos sido hechos hijos, hemos sido reconciliados con el Padre. Ahora nosotros tenemos derechos, Señor, no por nosotros, sino por el mérito de Jesús, Señor. Gracias te damos este día. Gracias por tu palabra. Yo bendigo a cada familia, yo bendigo a cada cabeza de hogar aquí representado. Bendigo a cada esposa, Señor, que trabaja no solo en su hogar, sino aún fuera de su hogar, Señor. Yo te pido que sobre cada uno
uno, Señor, oh Dios, tú reposes, Señor, con fuerzas nuevas, Señor, con pensamientos, Señor, de abundancia, de bendición, que sus mentes sean abiertas para que puedan comprender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Que sus vidas sean renovadas, Señor, y que ese proceso comience hoy, Señor, en cada uno. Que en mi vida, Señor, el proceso de cambio comience hoy. Aquellas cosas que son falencia en mí, Señor, puedan ser cambiadas, Señor, a través de mi creencia, pero también a través de mis acciones, Señor. Hoy te doy gracias, hoy te alabo, te bendigo, Señor, y te doy toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.